Vamos a empezar con Darío, así que quería contarles un poquito más sobre su perfil. Darío es agregado de Cooperación Lingüística y Cultural en la Embajada de Francia en Uruguay desde el año 2017. Es antropólogo y es historiador de formación. Bienvenido, Darío. Hola, muchas gracias, Silvana, por la invitación y buenas tardes a todos. Así que si querés ya podemos empezar con tu presentación. Les comento a todos los participantes que vamos a hacer primero las tres presentaciones y después vamos a dejar, por supuesto, un espacio habilitado para todas las preguntas. Pueden manejarse en el chat para ir dejando preguntas, pero les quiero aclarar que van a ser contestadas al finalizar. Y por supuesto que también esta charla va a quedar después compartida en distintas plataformas, en YouTube y en las redes, para que todos puedan, si quieren, volverlas a ver o puedan compartirlas. Así que muchas gracias nuevamente y te dejo la palabra, Darío. Gracias, Silvana. Bueno, lo que les voy a proponer es un breve recorrido a partir de la experiencia personal que tuve el año pasado en el marco de una capacitación sobre residencias artísticas que fue organizada por el Institut Français. El Institut Français es el operador cultural del Ministerio de Cultura en Francia y bueno, con quien nosotros trabajamos aquí en el Servicio Cultural de la Embajada de Francia en Uruguay. Voy a compartir pantalla, a ver si esto parece funcionar. No sé si lo ven bien así, me Sí, dirán. sí, sí. Sí, Sí, se ve bien. perfecto, perfecto. Les propongo empezar por lo que sería una definición, ¿no? Varias definiciones. En fin, tratemos de ir de lo conceptual pues hacia el resto. ¿Qué es una residencia? Hablamos de residencia, bueno, obviamente tenemos el término residencia en sentido más general, ¿no? Como lugar, digamos, de estadía. Ya no voy a explayarme sobre ese tema, pero en este caso hablamos de una residencia artística. Y básicamente se va a tratar de una interacción entre un artista, una estructura y el público. O sea, hablamos de tres actores, ¿no?, que van a interactuar. Paso a la siguiente diapositiva. Sigo con las definiciones. Por artista también podemos entender conjuntos, y esto de todas disciplinas. Existen algunas residencias que son específicamente digamos, específicamente descentradas en algunas disciplinas, pero es mucho más común ver que estas se abren a todo el campo de disciplinas artísticas. Por estructura se pueden designar establecimientos públicos o no que estén en medida, perdón, de garantizar la disponibilidad de herramientas de trabajo, ¿no?, de presentación y de acompañamiento de las obras o de los procesos de creación, lo cual se puede hacer con varios socios. Acá voy a detenerme un momento. Cuando hablamos de estructura, generalmente imaginamos un espacio, pero es más que eso, es decir, es un espacio y es todo lo que tiene que ver con la organización de ese espacio. No es un espacio que tenga por qué ser un solo espacio físico, ¿no? O sea, podemos perfectamente imaginar residencias que sean de cierta manera itinerantes, pero que están siempre enmarcadas dentro de una estructura. Eh, Eso es un primer punto. Lo importante es que la estructura esté en medida de garantizar herramientas de trabajo, lo cual le permite al artista, evidentemente, trabajar, presentar también ese trabajo, si hablamos de artes visuales, que es un espacio que cuente con un espacio de exposición, y acompañar los procesos de creación y las obras. Es decir, la estructura debe permitir al artista encontrarse en las condiciones óptimas para poder trabajar y para poder llevar adelante su trabajo de creación, en caso de una residencia de creación, o de investigación o de otra acción que él haya venido a cumplir durante el tiempo de la residencia. Se puede hacer con varios socios. Esto significa que, bueno, como en todo proyecto cultural, podemos asociar distintos actores, tanto públicos como privados, a una residencia artística. Y finalmente, por público, vamos a designar tanto al público objetivo como a todo aquel que interactúe con el artista a lo largo de la residencia. ¿Qué significa todo aquel que interactúe? Es que el público no va a ser únicamente aquel público que asista a el vernissage, ¿no?, o al
inauguración de la exposición en caso de artes visuales, pero va a ser también todo aquel que va a estar en contacto con el artista durante la residencia. Veremos más adelante algunos ejemplos, y bueno, Ronald les va a poder hablar, y Verónica también, un poco de las experiencias en particular de sus propias residencias. Es muy importante también el contacto y el intercambio que el artista va a tener con todas las personas que va a conocer y con las cuales va a interactuar a lo largo de su residencia. ¿Cuáles son los objetivos de una residencia artística? Favorecer la carrera y la inserción profesional y la perenización de las actividades artísticas. Por perenización entendemos dentro de nuestro rol, dentro de los servicios culturales de la embajada, pero como actores vinculados a todo lo que es el campo cultural, se trata de profesionalizar, o sea, de darle la chance a los artistas, diría de una forma muy concreta y simple, de vivir de lo que ellos hacen. Esto significa un acompañamiento que hace que muchas veces las residencias, en gran parte, deben aportar, más allá de un espacio de herramientas, un consejo permanente, porque hay muchos aspectos de orden, diría, administrativo, por ejemplo, y que muchas veces los artistas no conocen, ¿no? Por eso es que además, y aquí hago un pequeño paréntesis, saludo esta iniciativa que ha tenido el Instituto Nacional de Artes Visuales, porque justamente de eso se trata, es decir, de aportarles a todos las herramientas como para también poder seguir en su carrera, cuando, bueno, desde la parte artística muchos de ustedes ya tienen su camino orientado, o al menos encaminado, por decir una palabra repetitiva. Bueno, el segundo objetivo aquí va a ser acompañar a los creadores cuyo trabajo es poco conocido, bueno, la difusión. A través de una residencia lo que hacemos también es dar a conocer el trabajo de un artista. Y por último, es reforzar la presencia de los artistas a lo largo y ancho del territorio nacional, favoreciendo los encuentros con las poblaciones locales. Esto tiene que ver con lo que hablaba anteriormente, es decir, ese público, no el público objetivo, sino todo ese público que va a interactuar junto con los artistas durante la residencia. Que mi consejo es que te vayas afuera, dicho esto. Perdón, ok, sí, sigo. Pensé que me Bueno, les voy a citar 4 tipos de residencia que es la tipología que existe en Francia. No tiene por qué ser ni la única ni la mejor, pero les comento que es de esa forma que se organiza, en todo caso, se organizan las residencias en Francia. Todo esto está orientado, delimitado y decidido a partir de textos de ley, que bueno, no quise poner aquí porque sería un poco largo y engorroso, pero hubieron varios procesos en los cuales las residencias artísticas fueron contando con un marco legal, y con un marco legal, jurídico, y diría hasta político, ¿no? Y es una reflexión que sigue estando encaminada en Francia. El primero de estos tipos es una residencia de creación, de investigación o experimentaciones, algo que es lo más común cuando uno imagina una residencia, que viene a ser la estadía de un artista en un sitio donde va a llevar adelante un proceso. En el caso de la creación se va a tratar de a término tener una obra, y bueno, una investigación, experimentación, forma parte de un proceso también, esta vez de investigación, experimentación, como lo dice el nombre, ¿no? El segundo caso, residencia trampolín. El tercero, la residencia de artista en territorio. Y el cuarto, residencia de artista asociado. Ahora les propongo ver esto más en detalle. Como les decía, la residencia de creación se va a dirigir a artistas o a grupos de artistas. Es una residencia, siempre se puede dirigir o a un artista o a varios. Y la estructura va a aportar las condiciones técnicas y financieras para poder concebir, escribir, producir una etapa o acabar una obra nueva, o también para preparar y conducir un trabajo original y asociarle al público bajo una forma que no sea obligatoriamente la de un espectáculo o una obra terminada. ¿Qué significa esto? De que, bueno, y voy a entrar en término inglés, muchas veces hay reuniones que se llaman work in progress, ¿no? En las cuales se presenta cómo va avanzando una investigación, por ejemplo, pero también hay otros modos, y yo creo que más adelante Ronald va a hablar también de cómo ellos trabajan, y cómo mantienen permanentemente con los residentes una especie de bitácora que permite a todos, a todo el público y todos aquellos que sigan al artista y sigan la obra del artista, mantenerse al tanto de cómo avanza todo eso. Son herramientas muy interesantes porque permiten
al artista mismo no solamente comunicar, sino tener también un rastro de lo que ha hecho y un rastro del camino recorrido. El rastro del camino recorrido es algo que también después permite en momentos, y esto sucede en varias residencias, donde bueno, hay espacios de reflexión, le va a permitir también al artista reflexionar sobre ese camino, de dónde arrancó, a dónde quería ir y a dónde llegó, lo cual puede indicar también perdón por el teléfono, puede indicar también una evolución que quizás no era la esperada inicialmente, pero que no deja de ser interesante. Prosigo entonces con la residencia Trampolín. Esta se dirige a creadores cuyo trabajo es poco conocido, como su nombre lo puede indicar, ¿no? Un trampolín, se trata de proyectar, digamos, a aquellos artistas que no son muy conocidos. Y aquí, como también les comentaba hace un rato, el trabajo de la estructura va a ser sobre todo un trabajo de acompañamiento profesional y o administrativo. Paso ahora a la residencia de artista en territorio. También se dirige a artistas y grupo de artistas, y esta se enmarca dentro de una política de desarrollo cultural de un territorio. Esto es algo que está vinculado directamente a una acción política, ¿no? Que puede ser tanto a nivel de una colectividad local, como se dice en Francia, es decir, un recorte administrativo que existe, ¿no? En el cual tenemos departamentos y regiones. En Uruguay tenemos departamentos, como puede ser a nivel nacional también. Se trata de vincular la población y los diferentes actores del territorio con el trabajo y la estética del artista. Esto es algo sumamente interesante porque le permite también al gobierno lograr o intentar al menos hacer revivir ciertas zonas, ciertas regiones del territorio. Y muchas veces, si bien no siempre es fácil, es algo sumamente interesante para los artistas, el poder estar en contacto con las poblaciones, sean rurales o sean urbanas. Proseguimos con la residencia de artista asociado, que esto también es un estatuto particular a Francia, y que permite la instalación a largo plazo de un artista, una compañía, de un conjunto, en un establecimiento cultural, que va a poner a su disposición los recursos necesarios para la producción, difusión y acciones de educación artística y de democratización cultural. Se trata de un contrato a más largo plazo entre un artista y una institución, en este caso una estructura que va a ser una residencia, digamos, y esto se hace siempre a partir, digamos, de un diálogo que se piensa privilegiado entre ese artista y esa estructura y la población que está vinculada también a esa estructura. El objetivo es a largo plazo y la participación de artistas al proyecto cultural de la estructura. Bueno, desde el punto del que yo les hablo, ¿no? Es el punto de vista y el punto del Estado francés. ¿Qué es lo que el Estado francés viene haciendo en torno a las residencias artísticas? Hay más de 600 residencias en Francia, y hay más de 50, por lo menos hay 30 en l'Institut Français, y otras también fuera del país. Existen apoyos por parte del Estado francés, del Institut Français, pero no solamente, es decir, también de lo que decía hace un rato, es decir, las colectividades locales. ¿Y cuáles son las condiciones para poder tenerlo? Son que esta residencia debe tener un proyecto claramente identificado, co-construido entre el artista y la estructura, los encuentros con los públicos, como decía, el público objetivo, pero también el público, llamemos, local, y un compromiso doble, ¿no? Por parte de la estructura y otro por parte del artista. Y aquí vamos a un punto más, diría, más técnico, ¿no? Por parte de la estructura, como lo ven aquí, retribución financiera, ¿no? Retribución financiera, ¿por qué? Porque mientras que un artista está en una residencia, él no deja de estar pagando alquiler y de tener gastos por otro lado. Entonces, no solamente es un trabajo lo que se paga, sino que se asegura también un mínimo digamos, del estatus o de lo que necesita el artista para vivir, ¿no? La disponibilidad de lugares y herramientas, o sea, que el artista puede tener un espacio donde trabajar y las herramientas con las cuales hacerlo, el alojamiento, los costos de traslado, que también asegura la estructura, la disponibilidad del equipo administrativo y técnico, ¿no? Que es el acompañamiento profesional del artista, podríamos reunir ambas cosas, es decir, que exista un equipo
o por lo menos una persona, diríamos, en francés fuente, una persona ressource, una persona que esté disponible para acompañar al artista a lo largo del proceso y en particular de todo lo que tiene que ver con la profesionalización. El método, ¿no? Se trata de que el artista esté seguro a nivel de todas las etapas que son aquellas que lo van a llevar a crear en las mejores condiciones posibles, ¿no? Recordemos que ese es el objetivo principal de la residencia. La puesta en relación con actores del territorio, es decir, cómo vincular al artista con otros actores del territorio, sea en su disciplina, sea en otras disciplinas. El hecho de crear espacios de encuentro es algo sumamente importante en toda la acción cultural, no solamente en las residencias. La visibilidad del artista durante su estadía y una retribución relativa a las obras expuestas o creadas durante la residencia. Esto se da mucho en el ámbito de las artes visuales en particular. Y existe toda una cantidad, diría toda una batería de tipos de contrato, y hablaremos un poco más adelante de esto. Por parte del artista, el compromiso es el respeto de las reglas de la residencia y las acciones, la disponibilidad de su red de actores del campo artístico, es decir, que él también se compromete en ayudar a dar a conocer, a hacer conocer la residencia en la cual se encuentra y su experiencia en ella. Les decías justo antes, ¿no?, del contrato como elemento central. Es el caso, es decir, el contrato es no solamente elemento central en lo que tiene que ver con las residencias artísticas, sino también en todo el ámbito profesional. Por eso es que el momento de la redacción del convenio del contrato es un momento importantísimo, ¿no?, entre la estructura y el artista. Es el momento en el cual se debe ser lo más preciso posible para que todo esté claro a lo largo de la residencia. Como lo ven acá, especificar la naturaleza del proyecto, los objetivos, la duración, el calendario, las herramientas necesarias, los compromisos financieros y las condiciones de lo que comparten la estructura y el artista. Existe, como les decía hace un rato, toda una cantidad de documentos que son contratos tipo, ¿no?, con modelos de contrato. Actualmente, por ejemplo, se estipula en Francia que toda exposición debe ser retribuida y por lo tanto existe un contrato modelo de eso. Y bueno, cada vez se está, digamos, profesionalizando más, se está llevando adelante una política que permita proteger al artista desde el punto de vista jurídico. Diversidad de residencias, y voy a terminar con esto porque ya nos estamos arrimando al final, eran 15 minutos, así que bueno, espero no desbordar demasiado. Una residencia es, antes que nada, un contexto con el cual el artista va a dialogar, descubriéndolo en el doble sentido de ir también revelándolo desde su punto de vista y con su acción, ¿no? Es decir, que el artista no solamente viene a la residencia donde va a poder disfrutar de las condiciones que le permiten trabajar, sino que él aporta también a la residencia algo a su vez. Todas las características del contexto deben ser pensadas a la hora de pensar una residencia. La población, como les decía hace un rato, local, pero el entorno también en general, es decir, algunas residencias tienen un entorno natural, un paisaje, una historia, y otras, como veremos más adelante, características muy específicas. Les voy a dar 3 ejemplos, y van a tener 2 más de forma más detallada a continuación, que son 3 lugares que hemos visitado en el marco de la capacitación de la que hablaba Silvana el año pasado. Esta es una, es el 3 bis F, que está en Aix-en-Provence, en el sur de Francia. Las 3 están en el sur de Francia, de hecho, que les voy a presentar ahora. Aquí, como ven, son 1 o 2 residencias de investigación de 6 a 11 meses y 3 de creación de 1 mes y medio a 4 meses con exposiciones. Todo en el ámbito de las artes visuales. Pero no solamente, hay 15 a 20 residencias para artes vivas, lo llamado artes vivas, es decir, música, teatro o espectáculo vivo, de 1 a 3 semanas. Como ven, los artistas tienen un espacio de trabajo, un alojamiento, una alocación de residencia, o sea, una retribución por la residencia, un apoyo financiero, ayuda para la producción y derechos de exposición para los artistas en artes visuales. Un detalle que no es menor, el lugar donde se ubica esta residencia es un hospital psiquiátrico. O sea que los artistas van a dialogar también, de forma permanente, con los pacientes allí internados. Otro ejemplo también, esta vez en la ciudad de Marsella, el CIRVA, Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts Plastiques. Se trata de una fábrica de vidrio, ¿no? O sea, de elementos de vidrio, de vasos, de jarras, etc.
Y aquí hay un artista que se queda, como lo ven, 35 semanas por año, va y viene, o sea, no son 35 semanas seguidas, está alojado dentro de la misma fábrica y participa, digamos, al trabajo junto con los obreros que están allí. Esto es muy interesante, es decir, es un ejemplo de una residencia en un ámbito, diría, semi-industrial, ¿no? Hay otros más, como lo veremos justo después, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le aporta? Y eso fue lo interesante de cuando uno se pone a hablar con quienes están en las empresas que alojan artistas. Le aportan a todos los empleados que allí trabajan, a todos los obreros, una visión diferente sobre su trabajo. Le aportan también una forma diferente de considerar el trabajo y al artista también una cantidad de interacciones, diría, humanas, que son muy importantes para su creación y su investigación. Último ejemplo en este caso, que también es un ámbito, diría, semi-industrial, es más bien artesanal en realidad, porque es un astillero que está en Marsella, es un astillero que se especializa en utilizar métodos que son métodos que vienen de Grecia, ¿no? de la antigua Grecia, son barcos fabricados con un sistema de cuerdas dentro de la madera, no voy más en detalle, pero es impresionante porque hacen exactamente lo que se hacía hace 2000 años. Bueno, aquí también reciben un artista, como ven aquí es uno que hizo un trabajo a partir de madera, exploró ese tema. Mientras yo estaba en Marsella, había una chica que ya estaba trabajando sobre todo ese tema de las cuerdas, de cómo se utilizaban las cuerdas, se interesó por la historia de todo eso. Y también esta vez es bastante impresionante ver cómo los mismos obreros interactúan, ¿no? con el artista que se encuentra en residencia. Termino con las residencias internacionales del Institut Français, que esto es ya un nivel, diría, institucional. Aquí hay 3 ejemplos. El primero es la cita internacional en París. Estamos hablando de las más grandes residencias, por lo menos en Francia, en todo caso, incluso a nivel mundial, a la cual van los ganadores del premio Cézanne, generalmente, y también del premio Molière, con más de 60 apartamentos, con gente que viene de todo el mundo, en el barrio del Marais, en París, que tiene también hay un trabajo permanente, digamos, de work in progress, ¿no? de exposición, de exhibición de las obras, de intercambio de los artistas, ¿no? que se organiza durante su estadía. Un poco más abajo en el medio, una residencia que nació hace 2 años, que es Tijuca, en Río de Janeiro, es una residencia musical, también del Institut Français, y la Villa Fukuyama, que está en Japón, que es también muy famosa, como ven, está totalmente inmersa dentro de un bosque, y bueno, es, digamos, una residencia que está más orientada, diría, si no en la meditación, al menos a un entorno tranquilo para la escritura y la creación de notas visuales. Con esto termino y espero les haya interesado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Darío. Muchísimas gracias. Te damos ahora la palabra a Verónica Flom. La vamos a presentar, la voy a presentar. Verónica Flom es historiadora del arte y curadora. Recibió una maestría en la New York University, es directora de la Fundación Ama Amoedo, una organización sin fines de lucro concebida con la misión de crear un impacto duradero en el ecosistema de arte contemporáneo latinoamericano. Así que muchas gracias, Verónica, una vez más. Te dejo la palabra y después les recuerdo que al cierre vamos a hacer una instancia de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Silvana, por esta invitación y por llevar a cabo este proyecto y este encuentro también, que es tan importante reunirnos, escucharnos y conocernos. Gracias también a mis colegas. Darío, fue un placer escucharte recién y conocer todo lo que están haciendo y la forma en que piensan este formato tan interesante que es la residencia. Y Ron, un placer también compartir contigo esta instancia. Ya luego escucharé también con muchas ganas tu presentación. Les voy a compartir aquí, a ver si se ve bien. ¿Me ven bien? ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, como decía Silvana, yo soy Verónica Flom, soy directora de la Fundación Ama Amoedo, y lo que les voy a hablar es del caso específico de las residencias que llevamos a cabo dentro de la Fundación, en nuestros ejes de la residencia FARA. La presentación
propone compartir los ejes y desafíos que la Fundación Amamoedo explora dentro de lo que son nuestros programas de residencias, porque la Fundación no solo tiene programas de residencia, sino ya les voy a contar otros programas también para apoyar la práctica artística y el ecosistema del arte latinoamericano. Pero dentro de lo que son residencias, quiero empezar con estas 3 preguntas o 3 disparadores para pensar cuáles son nuestros ejes y nuestros desafíos para el trabajar en una residencia que se vuelva, por un lado, una experiencia transformadora. Esta pregunta, ¿cómo puede una residencia transformarse, volverse una experiencia de transformación? ¿Qué oportunidades y recursos puede aportar a los artistas, a la escena local y a la comunidad? ¿Y cómo pensar un programa de residencias que contribuya al crecimiento y la difusión del arte latinoamericano? Así que a partir de estas 3 preguntas voy a empezar a hablarles sobre FARA. FARA son las siglas de Fundación Amamoedo Residencia Artística, y esto es solo una mini introducción de los 3 principales ejes de los que les voy a hablar. Uno va a ser la residencia FARA, otro va a ser nuestra residencia FARA Sur, y en tercer lugar, una de nuestras iniciativas, que es FARA Conecta. Así que cuando diga FARA, ya saben a lo que me refiero, y es lo que nace como eje de las residencias artísticas de la Fundación Amamoedo. Probablemente muchos ya hayan escuchado de la fundación y otros aún no. Quiero contarles un poco porque es una fundación bastante nueva. Hace 2 años se formó la Fundación Amamoedo, que está con sede en Uruguay. Es una organización sin fines de lucro que tiene la misión de crear un impacto duradero en el arte contemporáneo latinoamericano. Nuestro objetivo es amplificar y fomentar la presencia de artistas latinoamericanos con un eje central en las escenas de Argentina y Uruguay, y darles visibilidad en la escena artística global. La Fundación Amamoedo fue fundada por Amalia Moedo, que es coleccionista, es filántropa y mecenas, y que por más de 20 años vino apoyando y acompañando la escena del arte, de las artes visuales principalmente, de manera independiente. Y lo que logró y lo que estamos trabajando desde la Fundación es en consolidar esos apoyos en una estructura más sólida y duradera para centralizar todos esos apoyos que previamente se hacían de manera independiente. Como les contaba, tenemos un eje central en las escenas de Argentina y Uruguay, y distintas iniciativas, además de la residencia, para nuestros objetivos. Por un lado, este año comenzamos las becas Fundación Amamoedo, tenemos nuestra residencia, tenemos un programa de apoyo a exhibiciones, tenemos un programa de apoyo que lo llamamos Conexiones Regionales, que es un apoyo para las escenas de Argentina y Uruguay, y también trabajamos mucho con alianzas estratégicas, que ya les voy a contar, para que nos permitan maximizar y amplificar nuestros objetivos. Bueno, voy a empezar a contarles, tal vez muchos cuando escuchan Fundación Amamoedo lo relacionan directamente con Casa Neptuna. Casa Neptuna es nuestro espacio de residencias que queda en José Ignacio, en Uruguay, que todos ya probablemente conocen. Casa Neptuna fue comisionada especialmente al artista y diseñador argentino Edgardo Jiménez. Actualmente Edgardo tiene una muestra antológica en el Malva, que está en Buenos Aires. Para quienes tengan la oportunidad, los invito a que vayan a verla, e incluso una maqueta de Casa Neptuna está en exhibición. Edgardo es artista y diseñador, pero ha hecho algunas casas emblemáticas, como la Casa Azul de Jorge Romero Brest, y Casa Neptuna es la primera casa que Edgardo realiza fuera de la Argentina. Casa Neptuna, por fuera, es muy colorida, es muy llamativa,
pero por dentro diríamos que es todo lo contrario, tiene prácticamente todos sus interiores en blanco, es muy luminosa, es muy cómoda, como decía Darío, creo que contamos con todos los recursos de comodidades para que los artistas puedan trabajar y concentrarse. Casa Neptuna les ofrece distintas cosas que ahora les voy a contar, pero sobre todo un entorno natural, está situada en el bosque y está a metros del mar, está a 3 minutos caminando desde el mar. Es un lugar muy tranquilo y está ubicada en un sector realmente donde el artista puede concentrarse, trabajar en silencio, leer y pensar en su trabajo. Acá les comparto una foto de Casa Neptuna durante la noche. Y voy a comenzar con nuestro programa de residencias principal, que es la residencia Fara. La residencia Fara fue el programa que dio comienzo a la fundación. Está destinada únicamente a artistas visuales, no es para artistas de otras categorías, otras disciplinas, sino que está enfocada en artistas de las artes visuales, y es para artistas de Latinoamérica, el Caribe y la diáspora. En esta residencia, la forma de participar es únicamente mediante invitación. Nosotros todos los años, actualmente acabamos de terminar el segundo año, la segunda edición de Fara, pero cada año se eligen a 3 personas, 3 profesionales del arte, 3 curadores que integran un comité de selección, y son ellos de forma rotativa, digamos, cada año es otro jurado, que selecciona los 6 artistas que van a participar. En simultáneo recibimos únicamente 2 artistas, lo cual lo transforma en un grupo muy reducido y hace que también esta experiencia sea muy personalizada, y que esa relación, ese vínculo que se crean de los 2 artistas que vienen a participar también sea muy productivo y muy interesante para ambos, ¿no? Esa relación que se construye en 6 meses, en 6 semanas, disculpen, que es lo que dura la residencia. Como decía Darío, hay distintos tipos de residencia. Fara es una residencia de investigación y también de creación, pero principalmente la planteamos como una residencia de investigación. Nosotros no imponemos, ni los artistas tienen que terminar la residencia con una obra terminada, ni realizar una exhibición final, sino que lo que les proponemos es que vengan a Fara con un proyecto de investigación y que durante esas 6 semanas puedan enfocarse en esos intereses. También es muy importante, creo que lo dijo Darío y lo comparto, el equipo de trabajo y el acompañamiento. Nosotros dentro de la Fundación Amamoedo contamos con un equipo que acompaña permanentemente a los 2 artistas que vienen en residencia. Si no me equivoco, están acá presentes Camila Pasos, que es nuestra coordinadora de residencias, y Azul Gataz, que es asistente de residencias, y trabajan a la par con los artistas, acompañándolos, ayudándolos y brindándoles tanto lo que es producción como una visión curatorial y de investigación para que puedan llevar adelante sus investigaciones de la mejor manera. Una de nuestras iniciativas dentro de Fara es Fara en el Subte, un espacio que probablemente todos ya conocen en Montevideo. Cada grupo de 2 residentes que viene finaliza la residencia con un conversatorio en el Subte. Para este conversatorio invitamos a distintos curadores o agentes culturales para entrar en diálogo, lo cual tiene distintos objetivos. Uno es que las artistas que vienen en residencia puedan conocer la escena local, que la escena local y la comunidad del arte también pueda conocer a estos artistas y los proyectos que llevan a cabo, y a su vez
que entren en conexión con un curador o con un agente cultural que también les permita conocer su trabajo y quién sabe en un futuro puedan también trabajar en conjunto. Creo que pasé muy rápido estas diapositivas, pero para que vean, y ahora les voy a mostrar a algunos de los artistas y el jurado. Buscamos que haya diversidad en todos los sentidos, tanto desde las edades, de los países. Nos interesa que haya una representación amplia, que también lo iremos logrando a medida que haya cada vez más ediciones. Aquí les voy a compartir algunas fotos y les puedo contar brevemente algunos proyectos. Paola Moncillo es una artista uruguaya formada en arquitectura que participó este año de la residencia Fara. Paola estuvo trabajando en la idea de territorio y los mapas, pero en base a la técnica del telar. Entonces, dentro de la residencia, ella no solo estuvo continuando este proyecto de trabajo, sino que también buscó profundizar en la técnica del telar. Y conoció a determinados artistas y personas especializadas en telar que le permitieron especializarse aún más en esa técnica. Otra artista que estuvo este año fue Rita Ponce de León, que es una artista peruana que vive en México, que se concentró en un proyecto muy específico en base a río abierto. Seba Calfuquio de Chile, que estuvo trabajando, investigando sobre los rastros de las comunidades, de los pueblos originarios dentro de Uruguay. Noé Martínez, de México, es un artista que estuvo investigando en algunas... También empiezan a haber cruces entre los artistas de determinados temas que se ponen en común, pero también el camino de la esclavitud y los rastros dentro de la escena. En caso de Andrés Bedoya tuvo distintos ejes de investigación, pero él estaba muy interesado en profundizar las técnicas. Aprendió una técnica de modelado con una persona que Azul consiguió, que era especialista en determinada técnica de cera o la técnica del vidrio. Para cada artista tratamos, Florencia Sade de Argentina, de acompañar y de brindarle tal vez la posibilidad única de concentrarse durante 6 semanas en cierto proyecto. Recién vimos Marcela Sinclair, Adriana Bustos, ambas de Argentina, Sofía Galiza Muriente, una artista de Puerto Rico que estuvo trabajando y filmando las lagunas y también trabajando en conjunto con un músico uruguayo. Los artistas realizan también determinadas visitas. Acá están en el MACA, el Museo Histórico Nacional. Acá, como les contaba, la artista uruguaya Paola Moncillo, que estuvo trabajando con la tejedora Perla Maggi, visitando el Archivo Nacional, el Arboretum Lucich. Acá está Rita con su investigación sobre el cuerpo y las técnicas de río abierto. Y por último, Marilyn Bororbor, una artista de Guatemala que estuvo hace algunas semanas y estuvo en el Museo de Arte Precolombino e Indígena, siguiendo también su investigación. Quiero contarles, antes de pasar a la siguiente iniciativa, que además de este foco en la investigación, para nosotros es muy importante, como decía Darío, y quiero reiterar porque me gustó mucho, Darío, tu presentación y los ejes que mencionabas, no solo vincular a los artistas y darles una comodidad del espacio, sino también que haya un cuidado por su profesión. En ese sentido, también consideramos que el tiempo del artista tiene un valor. Nosotros, para cada residente, le cubrimos los gastos de transporte y también se le da una retribución monetaria importante al finalizar la residencia. Se les da $10.000 para que prácticamente tengan la tranquilidad de que sus gastos están cubiertos y de que realmente puedan enfocarse en el trabajo. El acompañamiento, como les decía, también nos parece
fundamental, y el trabajo en equipo y la vinculación con la comunidad local. Ahora, dentro de muy pocas semanas ya vamos a estar anunciando quiénes van a ser los participantes y las participantes para la edición 2024, pero les quiero contar también de otra iniciativa nuestra de residencia que se llama Fara Sur. A diferencia de Fara, Fara Sur es una residencia para artistas o agentes culturales de distintas disciplinas, también de distintas generaciones. Nuestro objetivo es que Fara Sur, a diferencia de Fara, que es de 6 semanas, Fara Sur es más flexible y que pueda ser un espacio de encuentro y de producción creativa que pueda incentivar un trabajo colectivo o de a dos agentes culturales que se reúnan para trabajar juntos o cuyo diálogo sea interesante para ambos. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Y les voy a contar quiénes fueron nuestros primeros residentes de Fara Sur. Fue justamente Edgardo Jiménez, el artista que estuvo a cargo de Casa Neptuna, junto a la historiadora de arte e investigadora María José Herrera, que actualmente es la curadora de su muestra del Malva. Aquí en esta foto están junto a Amalia Moedo, fundadora y coleccionista y filántropa. Ellos estuvieron un poquito menos de una semana, y llamativamente Casa Neptuna, que se realizó durante 2020 y 2021, se hizo durante la pandemia, y Edgardo, que estuvo en Argentina, no pudo viajar durante el proceso de construcción. Entonces fue justamente en Fara Sur la oportunidad para él de conocer también por primera vez su casa, Casa Neptuna, en persona. Estuvo recorriendo y visitando ciertos lugares, conociendo, también vinculándose con el público local. Y la tercera iniciativa de las que les quiero contar es Fara Conecta. Fara Conecta, a diferencia de Fara y de Fara Sur, se realiza mediante convocatorias abiertas. Es una iniciativa específica para artistas de Uruguay y artistas de Argentina, para que participen de residencias internacionales en alianza con la Fundación Ama Moedo. Nosotros realizamos alianzas de 2 años con cada una de estas organizaciones para 2023 y 2024, son estas que les voy a contar ahora. Para los artistas de Uruguay es Delfina Foundation en Londres, y para los artistas de Argentina es Fundación Casaguabi en Puerto Escondido, en México. Nuestro objetivo, y por eso se llama Conecta, es generar y ampliar las redes de conectividad, facilitar el diálogo entre artistas y estimular la producción en diferentes contextos culturales. Ana Vidart, a quien probablemente muchos conozcan, es una artista uruguaya de Montevideo que vive entre México y Montevideo. Ella fue la seleccionada por Delfina Foundation, luego de aplicar, y recibimos cientos de aplicaciones. Por suerte fue excelente la convocatoria, y Ana fue la seleccionada. Estuvo entre abril, si no me equivoco, entre abril y mayo de este año, 6 semanas en residencia en Londres, y si no me equivoco, también hace 10 días cerramos la segunda convocatoria para artistas de Uruguay para que participen de la residencia en el 2024. Aquí está Ana trabajando en el contexto de la residencia. Los invito también a que vean luego en nuestro Instagram un video en donde Ana cuenta su experiencia en la residencia y el impacto que tuvo esa residencia en su trabajo y en sus redes también de conectividad. En el caso de los artistas argentinos, para 2023 y 2024, hicimos esta alianza con Casaguabi. Actualmente hay 2 artistas de Argentina participando de la residencia en México,
y en este mismo momento hay 2 artistas mexicanas que fueron previamente residentes de Casa Wabi, que están participando de nuestra residencia en Casa Neptuna. Están Alejandra Venegas y Fritzia Irizar, y los artistas de Argentina son Jorge Minio y Mimila Kidara, y aprovecho para invitarlos a quienes quieran venir el 6 de noviembre. Vamos a estar realizando Fara en el subte, el conversatorio, junto con Alejandra Venegas y Fritzia Irizar, y yo voy a estar moderando esa charla, así que súper invitados a participar. Acá hay una foto de los residentes de Argentina, en México. Los invito también, ya que no me va a dar el tiempo para contar mucho más, a suscribirse a nuestro newsletter, estar al tanto de nuestras actividades, de nuestras convocatorias, y a seguir a la Fundación en redes. Somos muy activos y vamos compartiendo prácticamente todos nuestros apoyos, así que, bueno, los invito a seguirnos y acompañarnos, y ojalá también haya muchas formas de cada vez de colaborar aún más. Bueno, les agradezco también por el tiempo. Muchas gracias, Verónica. Placer escucharte. Creo que hay muchos datos y seguramente en las próximas convocatorias tendrás nuevas postulaciones, seguramente de muchos de los que están hoy acá acompañando. Así que, bueno, gracias. Quería presentar por último a Ron Reyes Sevilla. Ron Reyes Sevilla es artista y curador de investigación franco-costarricense. Después de estudios en ingeniería y arte, funda Dos Mares, donde desarrolla proyectos curatoriales y se encarga de la movilidad internacional. Actualmente es docente además en la Facultad de Artes de, no sé pronunciarlo bien, Aix-Marseille Université. Interviene regularmente en las escuelas de arte de Villars-sur-Neive, Avignon, en Provence, en Marsella, y es miembro del Consejo de Administración de la Red Nacional Arts en Residence. Muchas gracias, Ron, por acompañarnos, y te dejo la palabra. Muchas gracias, Silvana, y a todo el equipo del INAP por la invitación. Voy a ser relativamente breve. Voy a explicar un poco qué es Dos Mares. Dos Mares es, antes de un operador cultural, es un proyecto que nace de 2 artistas, Laurent Le Bourris y yo. A partir de nuestra reflexión artística, vamos desarrollando poco a poco proyectos curatoriales que reivindicamos como Dos Mares. ¿Por qué nos interesa reivindicarlo como un proyecto artístico? Es porque hemos atravesado muchas problemáticas directamente en tanto que artistas, y la solución de Dos Mares es dar tentativas o de respuestas a estas problemáticas que existen en el ecosistema del arte. Dos Mares no es un lugar de residencias, tenemos un dispositivo de residencias que es el primer proyecto que comenzamos hace 10 años, en 2013 ya. Y lo que nos interesa como proyecto de reflexión es el ecosistema del arte. Entonces, nuestro terreno de investigación va a abordar, por ejemplo, la movilidad internacional, la producción, para qué producimos objetos hoy en día, cuál es el impacto de la producción de esos objetos, el valor de la investigación, por qué es importante la investigación, la motorización de conocimientos, de espacios, de herramientas, el rol del artista en la sociedad, la interculturalidad. Entonces, todas esas cuestiones que son del ecosistema del arte, el sistema binario que existe de que o el artista o el trabajador o la trabajadora del arte pertenece al mercado o no. Nos gusta cuestionar estas problemáticas porque el ecosistema es más largo que el mercado y el no mercado. El ecosistema es muy variable. Están también todas las personas que trabajan en la museografía, la curaduría, los que hacen montajes, los que hacen ediciones, el público que paga un billete para ir al museo, para ir a una galería. Y todo esto lo que nos va a venir a enriquecer nuestra reflexión y ponerlo como un punto de partida en nuestros cuestionamientos. Como hablamos de ecosistema del arte, esto es una pequeña cartografía, un mapa conceptual de cómo trabajamos en Dos Mares.
Dos Mares tenemos diferentes espacios en la ciudad. Por ejemplo, estamos en una estación de tren que es el punto B, que es la segunda estación más importante de la ciudad, al este de la ciudad. Estamos en el centro de la ciudad, en el Cours Julian, que podemos decir que es el barrio más alternativo de la ciudad, y estamos en la Joliette, que es el puerto marítimo de la ciudad. Los espacios han sido elegidos porque todos están interconectados por la línea del tramway. Entonces también es la noción de movilidad dentro de una ciudad, partiendo como de que también Dos Mares parte de la movilidad internacional. Ese es el espacio que tenemos en el centro de la ciudad. Son 3 espacios de taller. Esta es la estación de tren. Nuestra estructura, todos los talleres y las oficinas y espacios de coworking se encuentran en lo que fue el antiguo apartamento del jefe de la estación de la Blancardo. Y aquí podemos mostrar unos eventos que hacemos de vez en cuando en el verano, conversaciones con diferentes personalidades del mundo del arte. Las residencias internacionales vamos a abordarlas primero porque son el proyecto con el que nace este proyecto artístico y curatorial. ¿Por qué la residencia internacional la vamos a ubicar en la investigación, la inmersión y la experimentación? Es por una cuestión que Dos Mares va a trabajar desde el inicio con los sures globales. En ese sentido, vamos a cuestionar que la producción implica un impacto también ecológico y que muchos de esos artistas que trabajan en los sures globales, pues la mano de obra es mucho más barata, la producción del material, etcétera, es más barata en el país de origen. Entonces, lo que proponemos al artista es hacer una pausa en esta producción. La mayoría de los artistas que tienen el programa de investigación vienen de una trayectoria de 6, 10, 15, 20 años, en los cuales están non-stop en un proceso de creación, investigación, producción. Entonces, hacer una pausa para justamente confrontar su práctica en un contexto diferente y poder ser acompañados por un equipo curatorial. Por ejemplo, en estas imágenes son artistas chilenas y francesas en residencia. Acá está Mateo de María, que es un artista francés que estuvo en residencia en el Matadero Madrid. Luna Costa de Colombia. Laura, se me olvidó el apellido en este momento, Quiñones de Colombia. Mesli Vega en residencia en Valparaíso. Eunice Adorno en residencia, ella es mexicana. Giancarlo Valverde del Perú. Todos estos artistas, el punto en común es que dedican un tiempo de 1 mes hasta 3 meses en residencia en Dos Mares. ¿Y qué es la particularidad? Que tienen un equipo de apoyo, de seguimiento crítico y curatorial de entre 1 a 2 reuniones por semana con el equipo para avanzar en sus reflexiones. Y esto es un poco la diferencia con otros lugares de residencia en Francia, que actualmente, por ejemplo, el Centro Nacional de Artes Plásticas tiene un libro que recopila 223 lugares de residencias. Sin embargo, Dos Mares hace parte de una red nacional que se llama Art en Résidence, en la cual solo somos 45 estructuras. ¿Y por qué solo somos 45? Porque son 45 estructuras que cumplen con las bases de remuneración del artista, acompañamiento crítico y curatorial, puesta en relación con la red profesional del lugar donde se lleva a cabo la residencia. Es decir, hay todo un tipo de reglas que propone esta Federación de Residencias en Francia, porque sabemos de que mucha gente hace llamar residencias a algo que realmente no es una residencia. Y es ahí donde entra en juego qué es la noción de una residencia, que Darío ya hizo mención, que hay varias cosas estipuladas. ¿Qué pasó cuando la residencia internacional, un artista que venía a investigación, pasamos de 1 a 2 sesiones por semana, pasamos a 5? Y es ahí donde, trabajando con artistas y curadores argentinos que viven en Francia, nos dijeron, están haciendo clínica de obra. Entonces, esta clínica de obra la transformamos en lo que se llama la residencia de formación. Son artistas que vienen con una preocupación específica, no
no copiamos el modelo de clínica de obra argentina, adaptamos el modelo de clínica de obra al contexto francés. Entonces van a ser un solo artista, a veces tenemos a 10 artistas que vamos a trabajar ya sea sobre la preocupación artística, el planteamiento artístico, su posición, su statement, o de cuestiones administrativas y financieras. La clínica de artista hoy en día es el gobierno francés subvenciona a los artistas en el sentido de que todo trabajador o trabajadora del arte en Francia tiene derecho a acumular puntos de formación. Entonces, estos puntos de formación los artistas normalmente no los utilizan. Entonces, el crear la residencia de clínica para artistas, todos esos artistas que desean beneficiar de un momento de intercambio crítico, curatorial, de desarrollar su red profesional, pues cubren los gastos de la misma con los puntos de formación, y que Dos Mares tiene la labelización del gobierno francés. ¿Qué pasó cuando los residentes de Dos Mares, algunos no tenían un taller en la ciudad? Entonces creamos un espacio Copy, que normalmente eso se conoce como lugar de fotocopias en Francia, y lo hicimos con un poco de humor, porque en Francia hay muchos lugares que se llaman el Matadero o la Ladrillera, como todas estas antiguas fábricas en las cuales hoy son centros de arte contemporáneo, de danza o de teatro. Y en estos talleres lo que hacemos es, tenemos horno de cerámica, horno de fusión de metales, podemos hacer enmarcado, podemos trabajar metal, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es que no hay selección. El artista simplemente, o el artista, hace una reservación en línea y utiliza el espacio gratuitamente durante 1 o 2 semanas, el tiempo de llevar a cabo su experimentación o su producción artística. ¿Por qué? Porque en Marsella hay una problemática, que es una ciudad que está a la moda en el nivel del arte contemporáneo, pero las políticas culturales no están al nivel de recibir a tanta migración de artistas, tanto de otras partes de Francia como de otras partes de Europa, y también de África, o de diferentes partes del mundo. Entonces, como es buscar una solución a las problemáticas locales. Este espacio se basa sobre la mutualización, y inmediatamente, bueno, no inmediatamente, años después, nos instalamos en la estación de tren, donde vamos a crear un tiers-lieu, que es un tercer lugar. Son espacios que no es ni oficina ni casa, es un intersticio, y lo vamos a abordar a partir de la economía circular y el arte contemporáneo y el rol del artista en la sociedad. Entonces, en este espacio tenemos jardín, tenemos talleres de educación artística a la gente, a los vecinos, a las vecinas. Tenemos también exposiciones, ya sea en el marco de arte contemporáneo, en el marco de transición ecológica. Los artistas están de manera gratuita, de manera ilimitada. Entonces los artistas pueden utilizar el espacio los años que quieran, y cuando ya tienen una evolución en su carrera pueden partir. La única contraparte es que los artistas apoyan al proyecto con un mediodía de su tiempo para el proyecto, ya sea de mediación o de desarrollo de la red local. El Atelier Blancard lo que nos va a permitir en 2021 es crear las residencias de creación, que es lo que nosotros llamamos una investigación aplicada y la diversificación de las formas. La diferencia entre la investigación fundamental, que es la primera residencia que mostré, y esta de acá, es que los artistas ya han pasado por una etapa de investigación y se interesan a dar forma espacialmente, o a lo que llamamos tentativas de producción. En este formato es 2 semanas, el artista simplemente trabaja con nosotros 1 o 2 reuniones por semana, una conversación con el público en general y una presentación de espacialización del proyecto hasta ese momento específico, que normalmente toma una forma muy expositiva. ¿Por qué? Porque nos interesa que el artista pueda también generar documentación para su portafolio artístico. Entonces, una etapa mucho de test, de prueba y error, y un día. Este tipo de montajes se hace en un día súper rápido para crear una espacialización que permita también generar candidaturas en el futuro para otros proyectos de residencia.
o premios, etcétera, etcétera. Y después todo el ecosistema que hemos ido creando, León y yo, es nuestro propio ecosistema. En tanto que curadores e investigadores, vamos a crear un ecosistema que consideramos que es el apto para nuestra reflexión artística. Entonces vamos a crear la pecera, que son cenas acompañadas en las cuales el artista invitado no sabe cuál es el rol de cada persona en la mesa, para evitar que el artista cree una falsa discurso frente a un director de centro de arte o frente a un vecino que es amateur de arte o frente a un artista. Y es poco a poco, nosotros como equipo curatorial vamos acompañando la cena con respecto a dirigirla, a dirigirla hacia la reflexión, la investigación artística del o la residenta invitada. Y a medida que pasa la cena, pues se descubre o se entiende quién es quién. Entonces, una manera muy natural de desarrollar red profesional sin poner una falsa imagen del trabajo del artista. Otro proyecto que vamos a desarrollar son todas las especializaciones para trabajadores y trabajadoras del arte. También tenemos una reflexión que está en curso, que es en qué momento un artista llega a ser pensionado o pensionada. Entonces es un proyecto que estamos trabajando por el momento en reflexión. Y todos esos proyectos están interconectados, tienen puntos, no todos los muestro de manera interconectada. Vamos a generar una plataforma de proveedores para los artistas internacional. Vamos a trabajar la Limousin, que es un acompañamiento administrativo fiscal, Pop Diplom, que es una pequeña residencia, una micro residencia, una semana para recién graduados de las escuelas de arte, donde durante una semana el artista invitado o invitada va a tener sesiones diarias con nosotros y en las tardes un encuentro ya sea con un galerista, con un coleccionista, con un director o directora de centro de arte. Se prepara un Artist Talk. El viernes el artista habla sobre su trabajo en público y se hace una pequeña especialización en el espacio en alguno de los 6 espacios de Dos Mares. Este Pop Diplom lo que generó fue una relación con todas las escuelas de arte del sur de Francia, Villars-en-Nice, Aix-en-Provence, etcétera, etcétera, Arles. Y es un programa que viene a inaugurar el año pasado, que son residencias en el Mediterráneo. Entonces son jóvenes recién graduados de las escuelas de arte del sur de Francia con profesionales o jóvenes profesionales de diferentes partes del Mediterráneo en residencia cruzada. Ya pueden ser entre curadores, entre artistas, críticos, justamente para desarrollar esta red mediterránea del arte contemporáneo, específicamente del arte visual. Entonces, esto es un poco como el ecosistema de Dos Mares y me gustaría abordar rápidamente un caso específico que es el que desarrollamos con la Embajada de Francia en Uruguay, que se llama el Premio Mandelo. Lucía Flores Curiel fue la primera seleccionada de este proyecto. Entonces, ¿cómo se pasa esta residencia? Dos Mares va a venir a adaptar la residencia al nivel de la carrera artística del o de la residente. En este caso, ella viene de la fotografía. Una primera sesión es sobre qué trabaja el artista. Vamos a ver por qué no pasan. Hay toda una especialización de esos antiguos proyectos en el taller para ir analizando poco a poco, sacar palabras claves. ¿Cuál es la posición del artista? ¿Cuáles son sus problemáticas que abordan normalmente? Vamos a hacer, a describir cada proyecto, vamos a analizarlo, vamos a despedazarlo poco a poco para después armar una posición artística coherente. Esto es una imagen de Lucía en una de las sesiones de trabajo al inicio de la residencia de 3 meses. Esto ya es como una evolución de tentativas de producción y lo que es importante, en qué momento un artista distingue qué es del orden de la producción y qué es del orden de la investigación, es que el artista puede fácilmente volver a su país de origen sin llevarse ninguno de esos objetos. Si el artista no puede partir sin esos objetos, está dando un valor específico y es ahí donde vemos que pasamos de la investigación al proceso de producción. Aquí vemos un poco una sesión de trabajo con el curador Pablo Méndez, que es un curador italiano-argentino que ahora está
en París. Eso es una vista del taller. A pesar de que viene la fotografía, hubo también una Perdón. tentativa. Perdón, Ron, que te interrumpa, pero creo, por lo menos en mi caso, que sigo viendo la imagen, ¿Cuál? la de las redes, Ah, la primera. Creo que no pasó a la segunda, te digo por las dudas, porque veo que estás ejemplificando con una imagen. claro, entonces significa que tengo que volver a compartir. Gracias por tenerme al No, tanto. placer. No sé si ahora lo ven. Sí, ahora sí. Ok, entonces sí, vuelvo a explicar, perdón. Eh, Esa es la primera sesión de trabajo con Lucía. Estamos viendo la vista del taller donde vamos a presentar todos sus antiguos proyectos para analizarlos. Un análisis más textual, palabras claves, intenciones, objetivos de cada proyecto para sacar un primer punto de partida de la reflexión de la residencia. Esto es una residencia como una joven artista de formación y procesos de creación. Entonces, no es una residencia de investigación, es una residencia internacional que aborda en el momento que el artista se encuentra. Eso es muy importante recalcarlo. Y esos son ya como procesos de investigación, creación. Otra vista del taller. Aquí vemos que trabaja con Pablo Méndez, ya empieza como a trabajar cuestiones de pintura en el taller, directamente sobre pared, que también es parte de la experimentación. Como si alguien viene de la fotografía, puede poco a poco durante la residencia ir a otras prácticas y devenir una cuestión más multidisciplinaria o ligada a la imagen en todo caso, como a Lucía le sucede. Hay un poco de detalles del taller, de detalles de sus reflexiones. Esto es una sesión de trabajo. A la izquierda acá está Laurent Leboris, que es el codirector que trabaja conmigo, Pablo y Lucía. Y aquí al fondo está Uyi Jahan, que es un artista que en ese momento está en residencia también de Indonesia. Los artistas comparten todos los talleres, tenemos varios talleres, y lo único que tienen es un espacio de vida privado, porque nos interesa que haya una interacción entre diferentes artistas que vengan de diferentes partes del mundo. Y esto ya es como un open studio al final de su residencia, donde el artista va a presentar un poco los avances de lo que se pasó durante esos 3 meses. Y acá un screenshot de la plataforma Arena, que es una plataforma que utilizamos para que los artistas vayan dejando una sedimentación de sus procesos, de sus reflexiones durante la residencia. ¿Por qué? Porque Dos Mares, al no ser un lugar de exposición permanente, tenemos entre 2 a 3 exposiciones durante el año, la riqueza es la investigación y todo el legado de esos artistas pasa eventualmente a profesionales de la ciencia social que utilizan todo este material como terreno de investigación, ya sea para hablar sobre cuestiones de si un artista aborda el decolonialismo, el queer o la interculturalidad o los procesos de reflexión creativa. Todo este material se recopila y lo tenemos también, voy a simplificar rápidamente para no tomar mucho tiempo, en nuestro sitio web de Residencia Internacional, en la cual aquí tenemos todos los artistas que han pasado en residencia. Y en el caso de, por ejemplo, podemos ir a Giancarlo Valverde, que es un artista de Perú que estuvo en 2020, justo antes de pandemia. Tenemos una descripción de su trabajo, la libreta de residencia, que es la arena que mostré ahorita de Lucía, diferentes imágenes del proceso de investigación, Open Studio y entrevistas de cada uno de los artistas traducidas en español y en francés o en inglés, dependiendo del trabajo de cada uno de su lengua, por decirlo de alguna manera. Entonces, es una manera rápida de ejemplificar qué es Dos Mares, qué son las residencias que proponemos y la diversidad también de colaboraciones. Somos una estructura que nos interesa hacer un focus sobre América Latina, porque yo soy también origen latinoamericano, pero también trabajamos con artistas de todo el mundo. Es una cuestión de cruzar también, de que el espacio Marsella sea multicultural, no solamente por las migraciones portuarias que existen en la ciudad, pero multicultural también por la reflexión que pueda aportar cada artista al territorio
y cómo cada artista puede también confrontar su práctica en este tipo de espacios que son bastante heterogéneos. Y eso es una cuestión muy enriquecedora. Salir en residencia implica salir de su zona de confort. Salir de su zona de confort implica crear estrategias y metodologías, digamos, de sobrevivencia, que es donde el artista o el trabajador, la trabajadora del arte está más sensible, está lejos de su familia, lejos de sus amistades, y es un momento, digámoslo así, para hacer un poco introspectivo. Y darse ese tiempo es súper importante cuando es un joven artista y cuando es un viejo artista, porque el artista, uno no deja de ser artista, uno no llega a uno puede pensionarse artista, claramente, pero su reflexión artística la acompaña toda su vida. Y eso es lo importante de la residencia, es una actualización profesional permanente. Y es por eso, salir en residencia puede ser irse a la provincia del lado, que no conocemos un pueblito. Irse a residencia es venirse hasta Marsella y no saber hablar francés, pero ser acompañado por un equipo. Entonces, lo importante de confrontar sus prácticas en diferentes contextos, si nunca lo han hecho internacional, empiecen por la provincia del lado. Dejen su tiempo, dejen a su familia, a sus amigos durante una semana y ver qué pasa. Y se van con un proyecto, con una reflexión y creen espacios en sus ciudades o en sus barrios en los cuales puedan conversar. Y eso son la metodología básica y enriquecedora de una residencia artística. Por el momento eso es lo que puedo decir y gracias por el tiempo que me dieron. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, Darío y Ron. Vamos a abrir un espacio para consultas o preguntas. Si quieren pueden, en vez de escribirlas en el chat, estamos viendo ahora, si quieren pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono, o si igual prefieren mandarla por el chat también. También si Verónica y Darío quieren comentar alguna cosa, agregar algo. Bueno, yo además de agradecer las charlas, que estuvo muy interesante, quiero agregar algo que me olvidé de mencionar, que tiene que ver con el acompañamiento y los studio visits. Yo les mencioné un comité de selección para FARA, que elige a los 6 participantes, y me olvidé de mencionar que el comité de selección tiene luego studio visit con cada uno de los participantes, y que también nos parece una instancia importante de diálogo, de seguimiento. También Camila Pasos, que es la coordinadora de la residencia, lleva siempre a cabo 2 entrevistas, una antes de comenzar la residencia, hablando del proyecto, de expectativas, y una al finalizar, un poco como conclusión y también como un registro, y que todos los miembros del equipo, Laura Hackel, que es la curadora de la fundación, y yo tenemos también esa instancia de diálogo con los artistas, que también nos resulta como fundamental para la red de conectividad y para poder también hablar del trabajo, ¿no? Y amplificarlo. Yo pongo los links de Dos Mares y del sitio de residencias por si quieren darse un poco una visita por ahí y ver un poco cómo cada uno de los artistas o cada una de los artistas aborda su proyecto de residencia de investigación. Y Perfecto. Anualmente Muchas hay más gracias. proyectos de colaboraciones. Si tienen dudas, pregunten. Nosotros también tenemos toda una plataforma de acompañamiento de artistas internacionales de diferentes partes del mundo para desarrollar sus proyectos. Y también una parte del oficio del artista es no ser dependiente todo el tiempo de una convocatoria o de un premio. Ahí también existen estrategias para desarrollar su propio proyecto y llevarlo a cabo.
y es importante que existan tanto como instituciones, en este caso la embajada, como fundaciones como la que trabaja Verónica con Amoedo. Todas esas cuestiones del ecosistema son súper enriquecedoras, pero no hay todo el tiempo convocatorias. Entonces también hay que saber de que hay que moverse, y el trabajo de un artista es una pequeña empresita que hay que hacer investigación, los procesos de creación, la producción, seguimiento de producción, comunicación, red, ¿cómo se llama? Recursos humanos, la parte de financiamiento, y todo esto es estructurante, y una residencia permite también crear su propia residencia, permite ejercitarse en estas cuestiones que no son tan evidentes, y sobre todo cuando vivimos en países donde las políticas culturales a veces son más complicadas que en los países muchísimo más desarrollados como Suiza o Suecia, y adaptar la carrera del artista a su contexto y no limitarse a al de su territorio. También hay cosas que se pueden hacer afuera. Muchas gracias, Ron. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, tiene un comentario. ¿Nada? A ver, Ahí hay un comentario. sí. Lisa, ¿te animás a habilitar el audio? ¿Lo haces directo? Hola, ¿cómo están? Perdonen que demoré un poco para hacer la consulta. Un poco les quería preguntar qué opinaban de la experiencia de residencia en un estadio como temprano de la trayectoria, que un poco contaron, Darío contó de la experiencia como trampolín y Ron, de esto de recién salidos de las escuelas de arte. Pero lo quería preguntar un poco pensando en esto de que como en el programa estamos todos como un poco desde la emergencia, cómo lo veían, nada, si era algo que les parecía que estaba adecuado, que como bueno para ese estadio. Me entreveré un poco, disculpen. No, a ver, bueno, Darío. Adelante. Bueno, ok. Vamos a ir en el orden, si quieren, que fue el mismo orden. Eso, la deformación administrativa y diplomática de respetar las cosas así cuadradas. Ok. Ya era una desintoxicación cuando terminé en esta carrera. Contestando a ver a tu consulta, es un punto muy importante, es decir, a ver, nosotros aquí desde la embajada, donde aún no tenemos un programa de residencia directamente vinculado a nuestra acción cultural en Uruguay, digo aún porque tenemos varios proyectados aquí en el territorio uruguayo, pero a nivel de los premios, que nuestros premios quizás conozcan, ¿no? El Cézanne, seguramente conozcan todos, pero también el Molière y ahora el Mandelo, son premios que más que premios recompensa, se han ido con el tiempo volviendo premios residencia, diría. Es decir, la idea es que haya un acompañamiento y que esos 3 meses en Francia sean una verdadera residencia más que una recompensa. Entonces, en ese marco hemos visto esa dificultad, con los 3 premios nos ha pasado, y diría que nuestro rol en el momento de formar parte del jurado, así como tenemos otros miembros del jurado que van a evaluar más el valor estético quizás, porque conocen más, son más especialistas, ¿no? de cada uno de los temas, en cada una de las disciplinas, es tratar de identificar bien cuál es el momento del artista. Más allá de la capacidad, digamos, y lo dijo Ronald, es muy cierto, no es fácil estar 3 meses lejos de un país cuando uno es joven, que no se habla el idioma, es una experiencia que no necesita con toda una preparación, y más allá de eso hay un tema también de la trayectoria artística. Los artistas no están siempre en el mejor momento, o sea, la idea nuestra es buscar cuál es, dentro de los candidatos que tenemos a un premio, aquel que se encuentra en el momento más adecuado para vivir esa experiencia, para que esa experiencia le sea lo más provechosa posible, que realmente le dé algo fuerte en ese momento dentro de su carrera. Y es algo muy fino a veces, ¿no? Porque tiene que ver tanto con el proyecto, con la producción,
como con la personalidad del artista y como con su trayectoria, es decir, qué es lo que había hecho antes y cómo se está proyectando. No es siempre fácil de determinarlo, pero sí es algo muy importante. Entonces, contestando tu pregunta de forma más concreta, yo creo que el partir una residencia, una primera residencia en todo caso, puede ser ideal de que se trate de una residencia en un lugar no demasiado lejano y que no dure demasiado tiempo. Que por lo tanto permita quizás ser como un primer peldaño, lo cual nos quita la posibilidad después más adelante de realizar una residencia más larga, más exótica, de alguna forma, pero de manera, digamos, a que eso no resulte demasiado brusco. Lo otro también es el tema del acompañamiento, que perfectamente puede empezar antes de la residencia, ¿no? Y que eso son cosas que en cada residencia tenemos que pensar y lo vamos ajustando a medida que vamos elaborando los distintos programas. Y que haya un acompañamiento antes, durante y después, también es algo importante. O sea, la residencia no es solo el momento en el que la persona se encuentra alejada de su hogar, es una experiencia que se extiende más allá de eso en el tiempo. Espero no haber sido demasiado entreverado yo también. Yo lo que diría en relación a tu respuesta, para mí tiene que ver con distintas instancias. Por un lado, me parece que hay una instancia que tiene que ver con la profesionalización y que muchas de estas residencias implican aplicar. Y aplicar también es un ejercicio y lleva tiempo y requiere un trabajo previo que es fotografiar el trabajo, escribir sobre el propio trabajo, tener una biografía o un currículum ordenado, bien escrito. Y si bien lleva un tiempo, me parece que es un ejercicio tratar de aplicar, aunque uno dice, bueno, tal vez son mis primeros pasos y probablemente no quede, pero voy a aplicar igual, porque es bueno como ejercicio y también uno nunca sabe quién puede ver ese trabajo y tal vez uno no queda la primera vez y queda después, pero me parece que hay toda una instancia de profesionalización en armar aplicaciones, sea residencia, a los premios, que es importante y que me parece que está bueno cuanto uno antes la pueda empezar en un punto mejor. Y tal vez como un consejo es que para mí algo que sirve, o yo he mirado desde lo profesional, quiénes son los profesionales que admiro y cómo fue su recorrido. Si hay algún artista que principalmente admires o que te interese tu trabajo, bueno, ¿qué residencia fue? ¿Con quiénes se formó? Como un poco a partir de las obras con las que uno siente más afinidad o de esos artistas que uno mira con admiración o que por algún motivo uno siente que su trabajo tal vez dialoga con el propio. Bueno, mirar ese recorrido y capaz ahí también hay nombres de residencias o un camino que uno puede buscar a la par, ¿no? Ese es como un consejo. Yo voy a hablar desde el confort francés. En Francia existen residencias para recién graduados o para gente que nunca es escuela de arte, porque es una cuestión que viene hace pocos años, tal vez unos 6, 7 años, porque el medio del arte visual es ultra competitivo. No hay mucha cooperación como sucede en el teatro o en la danza o en el cine, que la tropa debe caminar juntos para llegar al proyecto final. En arte visual podemos pasar por encima y pisotear a los otros y llegar a ser parte, a salir adelante. Y eso es muy, muy, muy preocupante, porque hay que buscar espacios de cooperación en espacios de competición, porque los espacios de competición no van a parar porque existen los premios, existen las convocatorias, nosotros hacemos convocatorias y sabemos que somos parte de este medio de competición. Entonces, en Francia han creado estas estructuras o estos programas para jóvenes artistas y, como Verónica dice, el ejercicio de aplicar, aunque sean residencias que tal vez no estemos al nivel, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque en cada jurado hay gente que eventualmente ve tu trabajo, después lo ve en otro jurado y lo ve en otro jurado y dice, es interesante la línea de trabajo o la evolución que está llevando ese artista porque la he visto en diferentes candidaturas. Y eventualmente hay una invitación personalizada al artista. Y eso sucede en todos los jurados en el mundo.
Entonces también es complicado para mí desde el confort francés decirlo, pero si no existen este tipo de proyectos, es reunirse entre Project Space en Uruguay, entre el grupo de amigas y crear sus espacios de Artist Run Space y crear sus espacios de residencia, porque el primer lugar de visibilización del trabajo de un artista son los talleres colectivos. Y es una manera también de crear un tipo de lobby, de que no solamente tiene que ser la institución quien tiene que aportar estos espacios. Y si lo vemos en la historia del arte, como empiezan muchos de los proyectos que en algún momento vienen muy visibles de espacios de colectivos, hicieron así. Era como, por ejemplo, me hace pensar a Glassbox en París. Glassbox nace creo que en el 87 o 91, no me acuerdo cuándo. Son artistas graduados de Bellas Artes de París que dicen, es que no pertenecemos al medio de la galería, no pertenecemos a la institución, ¿qué somos? Entonces crean este espacio autogestionado que hoy en día es la referencia donde todos los jóvenes artistas tratan de pasar porque es una gran vitrina para los jóvenes artistas, no para entrar al mercado, es una vitrina para desarrollar proyectos. También el mercado funciona. Pero entonces es una cuestión, ¿cuáles son las problemáticas de tu territorio y cómo tratar de buscar una solución? Y no esperar de que sea la institución, porque la institución también tiene muchas otras cosas que hacer residencias de artistas. Pero tal vez si vos desarrollas un proyecto interesante, la institución dice, podríamos invitar a esta gente a que nos acompañe a desarrollar una metodología de residencias de artista. Es lo que yo digo muy do it yourself, también porque yo crecí en América Central, y en América Central las políticas culturales son ceros. Entonces, do it yourself. Y en Francia es todo el contrario, es como hay un confort contra un inconfort. Entonces, si ustedes sienten que están en esa situación, únanse. Si no se unen, no van a salir muy lejos. Eso es importante. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Ron, por esta última comentario y apreciación de trabajo en colectivo, que es bien interesante y es necesario. Si no hay más, no tienen preguntas o comentarios, les volvemos a agradecer y bueno, ya conocen las propuestas y quedamos en contacto. Muchísimas gracias a todos por este encuentro. Gracias a ustedes. Un placer, gracias a ustedes. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches, gracias. Gracias, Chao. buenas noches.